Es noticia la confirmación por parte de la OMS del primer caso de muerte por influenza aviar AH5N2. ¿Qué alcance tiene este anuncio, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. Pues a la pregunta que la mayoría de personas se puede hacer automáticamente sobre el riesgo de una pandemia, hablamos con expertos. Incluso las mismas autoridades, por ejemplo, de México, han dicho que no lo hay, por tratarse de un caso aislado cuyos contactos ya fueron estudiados y salieron negativos. Además, era una persona con varias enfermedades y fuera de eso ya ha pasado más de un mes. Y a esto, escuchen, se suma una polémica. Autoridades mexicanas están diciendo que no hay antecedente de contacto del paciente con aves y por lo tanto dudan de que la muerte sea por el virus. Entonces, más allá del ruido que todo esto hace, de la polémica, nosotros debemos saber que hay casos esporádicos de influenza, por ejemplo, de aves o de otros animales que pueden, digamos que, saltar a los humanos, que las autoridades deben hacer la vigilancia estricta y usual y que no hay peligro mientras ese virus de las aves no se empiece a transmitir entre personas, es decir, de humano a humano. Así que a nosotros como ciudadanos, hoy lo que nos debe preocupar no es eso, sino el pico respiratorio que sí está viviendo el país. La influenza no es exclusiva de los humanos, también hay influenza de animales como aves y cerdos. Sin embargo, el contacto con animales enfermos por estos virus representa un riesgo de infección en personas. Normalmente los virus de las aves afectan a las aves, es decir, el virus de la influenza le produce gripa a las aves de corral, a las aves migratorias. Los de los porcinos le producen gripa a los porcinos y el de los humanos le produce a los humanos. Pero son primos hermanos, todos son virus influenza. Y en algún momento, por el contacto, puede ocurrir que un virus de influenza de aves interrelaciona con un virus humano y pueden como mezclarse, hacer un intercambio de material genético. ¿Y eso qué puede suceder? Que el virus puede adquirir la capacidad para no solamente infectar aves, sino también infectar humanos, es decir, saltarse de especie. Es así como eventualmente se reportan casos aislados de influenza aviar en personas, no solo de esta AH5N2, sino también, por ejemplo, H5N5, H5N7 o H5N9, entre otros. Lo novedoso con el caso de México es que correspondería a la primera muerte confirmada por laboratorio de influenza aviar AH5N2. Obviamente hay que poner en contexto que la persona, que a pesar de que tenía 59 años, tenía comorbilidades que hace que probablemente también es más susceptible para tener más riesgo de tener una infección por este virus, producir neumonía y poder fallecer. Según la OMS, ya se realizó el correspondiente estudio de todos los contactos cercanos al caso y ninguno dio positivo para dicha influenza. Por eso puede considerarse, digamos que un caso cerrado. Y en cuanto al riesgo de pandemia, esto explica el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez. Ojo, esto no significa que vamos a tener una pandemia, porque para que haya una pandemia se requiere un segundo paso que es extremadamente importante, y es que este virus que afecta a un humano, a partir de un ser humano, infecte a otro ser humano. Ahí hace la diferencia. Esto no lo hemos visto, afortunadamente. Además, por el hecho de que la muerte haya ocurrido el 24 de abril, es decir, hace más de un mes, por ahora se descarta la posibilidad de que este virus de influenza aviar pueda transmitirse de persona a persona. Tranquilidad, porque si hubiera sido una situación particular en que estuviera siendo el comienzo de una nueva epidemia, pues ya tendríamos muchas más personas que se hubieran contagiado. Lo que sí debe preocuparnos en este momento es el pico respiratorio que vive el país, que además puede prolongarse varios meses. Así que no debemos abandonar las medidas ya conocidas de autocuidado, como el lavado de manos y el uso de tapabocas para quien presente síntomas, pero además la vacunación. De todos los virus respiratorios que están circulando en este momento, tenemos vacunas contra 2 de ellos, influenza y COVID. Entonces, por favor, a ponerse al día, en especial los más vulnerables a complicaciones.